En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: «Feliz la que te dio a luz y te crió». Jesús replicó: «Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Hola, hola, bienvenidos. Un gusto saludarle con amor, con cariño desde Venezuela, un rinconcito de Venezuela llamado Puerto Nuevo, estado Táchira. Así es, zona sur del estado Táchira. Hoy para compartir en este ambiente, en este campo maravilloso, nada más y nada menos que la palabra de Dios, esa que tiene poder de salvación. Pero no lo voy a hacer solo porque estoy acompañado nada más y nada menos que de la princesita de la casa. La princesita de la casa, sí. Rosita, un saludo, esposita, a todos quienes Hola, nos querido siguen. hermano, un saludo con amor, con cariño. Sí, dice mi esposo, para llevar la palabra de Dios desde aquí, desde este pueblito bendecido por Dios, tierra natal de estos hermosos seres, mi esposo y mí. Somos de esta tierra natal, el Padre Luis y otros seres muy especiales. Dios los bendiga, Dios los cuide a ustedes siempre. Así es, hermanos, hoy queremos saludar y poner en manos de Dios a Sonia Ceballo y toda su querida familia, que el Señor le conceda lo que su buen corazón desea. Queremos poner en manos de Dios a Betogil de San Leandro, que Dios le acompañe, está calentando el carro para irse a trabajar, pero que está escuchando la palabra de Dios. Muy bien, y a ponerla en práctica es el mensaje de hoy. Y a la familia de José Padilla, de Puerto Rico. El nosotros es nuevo, ¿no? El puerto de nosotros es nuevo. El de José Padilla es rico, Puerto Rico. El de nosotros es Puerto Nuevo. Hoy con la alegría del Señor a compartir el mensaje, contento y alegre porque por gracia de Dios en el día de ayer hemos iniciado un nuevo grupo en formación apologética. Sí, en la comunidad de La Pedrera hemos empezado a degustar la palabra de Dios. Ya iniciamos en nuestro pueblo que es Puerto Nuevo, ya estamos saliendo, Dios nos está permitiendo ir a las otras comunidades y están aceptando el mensaje, el saludo especial para todo ese maravilloso grupo que en el día de ayer empezaron con amor, con cariño a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Un saludito a Hilda Zulay, a Antonio, a Claudia, a Sandrita, a Nancy, a todos los que trabajan en la iglesia de La Pedrera, que Dios les bendiga, a quienes nos han recibido con las puertas del corazón, con las puertas del templo abiertas para la escucha de la palabra. Y hoy, más que nunca, nos invita el Señor no solamente a conformarnos con escucharla, sino que hay que ponerla en práctica, mis amados hermanos en la fe que se están preparando en La Pedrera y los que se están preparando en el mundo, bendito sea Dios, ya están despertando. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Yo les animo en el nombre del Señor a mantenerse firme en la fe. Recuerda la cita de 2 Timoteo 3:15 con que iniciamos. Las Sagradas Escrituras te darán la sabiduría que llevan a la salvación. Esa es la que tenemos que buscar nosotros, la salvación mediante la fe, esa que tristemente pues se está quedando débil o que ya la gente no sabe en quién creer, mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí hay que ponerlo todo, en Cristo Jesús. Tenemos la esperanza puesta en el Dios vivo, dice San Pablo, Salvador de todos los hombres, pero en especial los creyentes. Pues para ellos es el mensaje del día de hoy. Para los creyentes, ¿quiénes son los creyentes? Los creyentes somos... Somos más. Somos más. Los creyentes somos más. Muy bien. Nosotros y ellos. Ellos y nosotros, muy bien. Así es. Entonces, San Lucas 11, 27, 28, cortico pero sustancioso. ¿Verdad, Rosita? Claro que sí. Aquí se resumen la formación, se resumen la obediencia a la palabra de Dios, en escuchar el mensaje y ponerlo en práctica.
porque en medio de la gente, ciertamente hemos repasado estos días de San Lucas 11 y hemos descubierto que el Señor ha hecho milagros, expulsado demonios, ¿verdad? Y ha ido predicando la palabra de Dios. Eso no se veía, la gente entonces estaba, ¿qué? Impresionada. La gente nunca había visto esto. Y hoy sale a gritar como emocionada una mujer. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Nos emocionamos por un instante cuando vemos que con autoridad se predica la palabra de Dios, cuando vemos que se hacen milagros, cuando vemos que se manifiesta la voluntad de Dios. ¿Y después qué? Después se nos pierde ese ánimo. El Señor viene a decir, no se conformen solamente con oír la palabra. Y mire cómo lo muestra, vamos a repasarlo. Dale, Rosa. Mientras Jesús estaba hablando, Ajá. una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, Y dijo, gritó entre la multitud. ¿Qué dijo? Ella tan emocionada como muchos de nosotros que nos emocionamos cuando escuchamos la palabra de Dios. Claro. Miren, nada más ayer vimos a Rosa, cómo los hermanos cuando, oye, yo no sabía esto, estaba en las Sagradas Escrituras y qué maravilloso. Sí, eso sucede. Cuando nosotros nos damos el tiempo para estudiar la palabra de Dios, nos encontramos con maravillas del Señor. Pero el Señor nos viene a animar a eso, sí, a que sigamos leyendo la palabra, pero que no nos conformemos solamente con eso, porque la dicha no va a ser completa. Pongan que esta mujer gritaba, ¿qué gritaba? ¿De emoción? ¿Qué gritaba? feliz la que te dio a luz y te crió. Ah, feliz la que te trajo al mundo, te crió, porque esas enseñanzas que da Jesucristo, esas enseñanzas que da, es una maravilla. Tu palabra es una maravilla. Sí, el Señor dice, sí es verdad, pero no se conformen solamente con eso, porque será feliz, pero aún más feliz, aún más dichoso el hombre, la mujer que ¿qué? Ponga. Jesús replicó, felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Dos cosas. Ella emocionada por lo que estaba oyendo y viendo. Pero el Señor le da a ella, nos da a nosotros y nos grita a nosotros hoy, que será más feliz, más dichoso el que la escuche y la pone en práctica. Ella es maravillada porque escuchaba la palabra de Dios y veía lo que acontecía. Pero el Señor le dice, no se quede ahí, nos grita a nosotros, no se queden ahí. Ciertamente van a sentir felicidad y gozo con oírla, pero serán mucho más dichosos, serán mucho más felices si la ponen en práctica. La escuchan y la ponen en práctica. Oh, error en que muchos hermanos que no son católicos toman textos bíblicos para decir que el Señor despreciaba a su mamá. No, porque la Virgen María, ejemplo que nos da en San Lucas capítulo 1, versículo 38, ella, obediente a la palabra de Dios, nos da ese ejemplo, que nosotros como esclavos, como sus servidores, se debe hacer según el querer de Dios, según la palabra de Dios, lo que quiera en mí. Oigan, San Lucas 1:38. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Que hágase en mí según tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Y yo soy una esclava, un siervo, una sierva, dice la Virgen María, y el ejemplo que nosotros que tenemos que seguir. Obedientes ¿a qué? A su palabra. No quedarnos con la admiración de la palabra de Dios, sino que vayamos a cumplirla. Ese es el mensaje maravilloso de hoy. Amados hermanos, yo sé que muchos se sienten felices cuando leen las Escrituras y les felicito, les animo a seguir leyendo. Pero se van a sentir mucho más dichosos, mucho más felices al cumplirla. Y de esa manera nos integraremos a esa familia de Dios, la familia de Cristo, porque estamos en el 11, ustedes leen el 8:21, fíjese cómo lo dice la Sagrada Escritura, 8:21 de San Lucas, 8:21. ¿Pero el 1 o capítulo 8? 8:21 de San Lucas, 8:21. Capítulo 8, versículo 21.
la familia de Jesús. Recuerda que llegaron aquellos parientes, le dijeron a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanas que quieren hablar contigo. Y el Señor le dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y señalando a todo el grupo que estaba, le va a decir algo. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué dijo María? Hágase en mí según tu palabra. Cumplió, dijo sí a lo que le anunció el ángel. Hágase en mí. Nosotros estamos haciendo lo mismo, que se haga en mí lo que esté escrito en la Biblia. ¿Será? Yo creo que no. Pues nos estamos perdiendo esa dicha que nos ofrece el Señor, de ser su familia, de ser felices, de ser gozosos a la escucha de la palabra y al ponerla en práctica. En 2 Timoteo 3:15, ella nos da lo que promete el Señor y que muchos de nosotros no hacemos caso a ella. Primero, porque no la hemos leído. Segundo, pues no la estamos poniendo en práctica. ¿Qué será? A ver, 2 Timoteo 3:15. Además, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. La palabra de Dios nos la inculcaron a nosotros desde pequeños, ¿sí o no? Claro, ese es el 2, 3. 3. Busque un momentico el 2.1, el 1.3, el 1.3. De la segunda, para que ustedes cuenten que desde la niñez a nosotros nos enseñaron las sagradas escrituras, pero no hemos permanecido en ella. Por eso hay muchos que han abandonado la verdad y se han ido. Pero mire Timoteo, Pablo a Timoteo, en la misma carta, en la segunda, pero en el capítulo 1, versículo 3 y siguiente, dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados, cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones noche y día. Ajá, ahí viene. Al acordarme de tus lágrimas, ¿Qué pasó? siento un gran deseo de verte. Ajá. Para llenarme de alegría. Siga. Recuerdo tu fe sincera. Ah, ¿de dónde viene la fe? De la predicación, dice San Pablo en Romanos 10:17. La fe nace de una predicación y lo que se predica es el Evangelio. Recuerdo tu fe, pero tu fe sincera. Porque hoy hay una fe que no es sincera. Es una fe disfrazada. Es una fe, como le digo yo, una fe, bueno, que no es sincera, que no es real. Hoy abunda mucho esa fe. Pero dice San Pablo, recuerdo tu fe sincera. ¿De dónde proviene? Vamos a oír. Así eran tu abuela Loide y tu madre. Ah, desde tu abuela, desde tu abuelo, desde tu mamá, de tus abuelos, viene esa fe sincera. Entonces, porque dice en el 2:3:15, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la has abandonado? Siga. Y estoy convencido de que la recibiste de ellas. ¿Es o no es? Claro que sí. Claro que sí. Si damos una vuelta atrás a la página de aquellos que hoy son protestantes, porque no han estudiado las Sagradas Escrituras, ¿de dónde vienen ellos? Desde su abuela, desde su madre, desde que le enseñaron la fe sincera. Pero ¿sabe qué? Se quedaron solamente con la escucha de la palabra. No la pusieron en práctica. Abandonaron a la Iglesia Católica. Porque si la hubiesen saboreado, leído, conocido, sí, completamente seguro que no hubiesen abandonado la iglesia. Y hubiesen sido dichosos al ir al encuentro del Señor, celebrar en la Santa Misa el verdadero culto agradable que nos lleva a la santidad, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero como no vivieron eso, no lo conocieron, pues no fueron dichosos. Se apartaron, ahora se convirtieron o tienen una fe fingida. Dejaron la fe sincera de sus abuelos, de sus madres, y se fueron a una fe fingida. Se quedaron solamente con la escucha de la palabra. No la pusieron en práctica. Dice Pablo otra vez, repítalo, Rosa. Recuerdo de tu fe sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre, Eunice. Y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Eso sí.
Convencidísimo, y de eso estamos nosotros todos, convencidos de que los hermanos hoy que están rechazando la sana doctrina venía de esta fe sincera y la dejaron para convertirse en una fe fingida. Porque ¿cómo se sienten en esas sectas, en esas congregaciones? ¿Felices? Se dejan llevar por el sentimiento, se sienten gozosos. Aquí uno de nuestra comunidad decía tristemente, yo cuando estaba en la iglesia católica yo no me sentía gozoso. Ahora que yo estoy en la congregación tal, ahora yo me siento lleno, me siento feliz, siento bonito, siento agradable. Sí, esa es la fe fingida, porque se va por lo que se siente, no por lo que han creído, por lo que han visto en la palabra, por lo que han escuchado en la palabra, por poner en práctica la palabra. Pero dice hoy el Evangelio, más dichoso, más feliz será aquel que la escucha y la pone en práctica. Dice, terminemos con 2 de Timoteo 3:15 para pasar a Mateo. Repita el 15. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos luchar nosotros en este mundo? Para alcanzar la salvación. ¿Y dónde vamos a encontrar, por medio de qué vamos a encontrar la salvación? Por medio de la palabra de Dios, al escucharla y ponerla en práctica. Si nos quedamos solamente con escucharla, jamás vamos a encontrar la salvación. ¿Mediante qué? Mediante esa fe que nace de una proclamación que es el Evangelio. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Qué triste, la humanidad hoy pone la fe en los hombres y se aparta de Jesús. Los hombres no le van a llevar a la salvación, pero la palabra de Dios sí. La fe en Cristo Jesús, sí. Por eso, Mateo 7:24 viene a decir, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, será mucho más dichoso, que aquel que solamente la escucha. Venga. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica... La hemos oído, ¿verdad que sí? Claro, ¿qué nos dice en ella? Dirán si de revisamos en todas las cartas que escribe Pablo, nos dice mucho. ¿Qué nos dice? En ella nos dice que para entrar en el reino de los cielos, yo debo... A ver un momentico, Rosita. 1 Corintios 6, 9 y 10. Ténganme. Vamos, para que sea la Biblia que nos diga, para alcanzar la salvación, la vamos a escuchar, vamos a hacer el esfuerzo de ponerla en práctica. Revisémonos allá en casita o meditemos este texto bíblico y digamos conscientemente, oh Señor, yo he escuchado tu palabra. Yo he escuchado tu palabra y me ha bendecido. Pero hay unas cosas que me dicen que aún todavía no las he puesto en práctica. Ayúdame para yo alcanzar la salvación. Yo creo en ti. Y seamos sinceros con Cristo. Tengamos una fe sincera. Pues venga, vamos juntos, ahí en casa. 1 Corintios 6, 9 al 10. Vamos a revisar, vamos a escuchar y vamos a ir analizando. Oye, yo estoy aquí, yo estoy acá. El Señor me dice, escucha la palabra y pónganla en práctica. Vamos a oír. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué pasa con los injustos otra vez, Rosita? ¿Qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Partamos de ahí. Nosotros queremos la salvación, ¿verdad que sí? Y debemos luchar por la salvación. Y en el libro sagrado está todo el manual para mi vida, alcanzar la salvación. Pero empieza diciendo Pablo que los injustos no van a heredar la salvación, el reino de los cielos. Oye, entonces, ¿qué debo hacer yo? Si de repente estoy en ese grupo de injustos, puedo dejar la injusticia y aplicar la justicia. La justicia de Dios, el juez justo, porque eso es lo que se vive hoy en gran parte del mundo. La injusticia, sin importar el sufrimiento del hermano. No importa quién sea, pero yo aplico la injusticia y de eso estamos juntados aquí en Venezuela por quienes tienen el poder.
Y sé que en muchos otros países también. Pues eso dice la Sagrada Escritura. No van a alcanzar salvación, no heredarán el reino de los cielos. Al menos que escuchen la palabra de Dios, la pongan en práctica y cambien de vida. Ahí sí. Pero no solamente los injustos. ¿Quiénes más? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Oye, hemos escuchado eso. Felices o más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Qué me dice el Señor? Los que están en fornicación, en relación prohibida, en el libertinaje sexual, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues corregirme, poner en práctica la palabra de Dios y decir, abandono esto. Porque el Señor ciertamente hizo el sexo, lo hizo bueno, pero bajo su bendición. Para que lo disfrute en el hogar, un hogar santificado. Que pasa que muchos disfrutan el sexo menos los que están consagrados. Sí, esa es la realidad. Porque otros podrán decir, eso es lo más bueno, el prohibido, lo más sabroso. Sí, así engaña a Satanás. Pero entonces voy a poner en práctica. ¿Qué debo hacer? Abandonar. Abandonar. Rehuyan de la fornicación, dice en el 18. En ese mismo capítulo lo buscan en la casa. Ahí mismo donde están. Rehuyan de la fornicación. Váyanse, apártanse de la fornicación. ¿No saben que su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo? La fornicación, me dice la Sagrada Escritura, más dichoso, feliz será el que la escucha y la pone en práctica. Escucho que no debo de tener fornicación, pues lo abandono y la pongo en práctica. ¿Qué debo hacer? Consagrar el hogar. ¿Qué más? Ni los que adoran a los ídolos. Los que tienen otro Dios, no estatuas. Sabemos que esa doctrina de los protestantes, que los católicos son unos idólatras porque tienen la estatua de la Virgen María, que tiene la estatua. No, esa doctrina protestante, esa no es la de Cristo. La doctrina de Cristo, otros dioses, el dinero. Al poner usted en primer lugar el dinero, al amar al dinero más que al verdadero Dios, eres un idólatra. Al amar más a un presidente, a una persona X o Y, más que a Dios, eres un idólatra. ¿Qué debo hacer? Abandonar ese y creer en el único y verdadero Dios. Amarás a Dios, a tu Dios, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Qué más? Ni los adúlteros. Ni los adúlteros van a alcanzar la salvación. Oye, se consagraron ante el altar bajo la bendición de Dios por medio del sacerdote y hoy en día abandonaron su esposa, abandonaron su esposo, abandonaron a sus hijos para vivir en el pecado, incluso teniendo otros hijos fuera del matrimonio. Eso es no obedecer el mandato de Dios. ¿Qué debo hacer entonces? Si amo de verdaderamente a mi Dios, escucho su palabra, me siento feliz, pues voy a dar el paso fuerte, obedecerlo. ¿Y qué es obedecer? Apartarme de ese pecado. Mateo, por allá, Mateo 5:27 en adelante, ¿verdad? Si tu ojo derecho cometerás adulterios. Nada más dice, han oído ustedes decir no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio en su corazón, ¿verdad que sí? Ustedes lo saben. Y luego dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, arráncatelo, tíralo lejos. Es preferible que entres al reino de los cielos tuerto Que con los dos que ojos con los dos ojos buenos y sanos al lugar de castigo. Ah, bárbaro, ¿que va a doler? Sí. Pero ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ni los homosexuales. Los homosexuales que hoy ya salieron del closet, ya se sienten orgullosos. Y ustedes lo han visto, porque yo les voy a decir lo que ustedes ya han visto. Eso, si no se apartan de esto, no van a heredar el reino de los cielos. No están poniendo la palabra de Dios en práctica. Por eso no serán dichosos, por eso no serán felices. Siga. Y los comodones. Ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos,
ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser dichoso? Vamos a ponerla en práctica. Entonces volvemos a Mateo 7:24. El que escucha esta, porque hay muchas más, pero el tiempo no nos da, ¿verdad? El tiempo no nos da para ver por lo menos Romanos 1:18 en adelante, ¿verdad? Ustedes lo buscan. Gálatas 5:19, hay muchas más. Y la carta de Judas, lean la carta de Judas. Es una sola hojita, solo capítulo, lean para que se den cuenta. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque tenía los cimientos sobre roca. Eso fue feliz, eso fue dichoso. Ese será feliz, será dichoso. Dichoso, porque la ha escuchado y la ha puesto en práctica. ¿Qué es fácil? No. A ver, vaya a dejar uno la borrachera. Vaya a dejar uno el chisme que es tan bueno. Vaya a dejar uno el odio contra el hermano. Pero será dichoso. No se pierdan esa dicha que nos ofrece el Señor para alcanzar la salvación. Viene la parte contraria. El que se siente a gusto con solo oírla, ¿qué le va a pasar? Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. ¿Se da cuenta? Solo se conforma con la mujer. Dichoso el vientre que te amamantó. ¿Verdad? El vientre que te amamantó. Los pechos que te amamantaron. Sí. ¿Verdad? El vientre que te trajo. El Señor le dice, no te conformes solamente con escuchar la palabra. Más bien, dichoso será, más dichoso será El que la escucha y la pone en práctica. Entonces esto es los que se quedan con la primera parte. Repítalo, Rosa. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Ah, bárbaro. Pasamos a ser tontos cuando nos conformamos solo con oírla. ¿Y cómo pongo en práctica la palabra de Dios? Pues todos los santos días pidiéndole al Señor que nos ayude. Pero no debemos dejar un día, dice Hechos de los Apóstoles 6:12, no es correcto que nosotros abandonemos la palabra de Dios por dedicarnos a los otros servicios. No podemos dejar las Sagradas Escrituras ni un instante. El Señor nos habla maravillosamente todos los días, a ustedes y a mí. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. No fue dichoso, no fue feliz. ¿Por qué? Por ser tonto. Por ser tonto, dice la Biblia en esta traducción. Por ser tonto. Nosotros estamos llamados a escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Ojalá que así sea, amados hermanos, y podamos alcanzar de esa manera la salvación. ¿Nos vamos, Rosita? Claro que sí. Recuerden que hay que poner en práctica la palabra de Dios. Hoy no la pide Dios, sino lo pide todos los santos días. Todos los santos días somos más felices, recuerden, somos más felices cuando la escuchamos y la ponemos en práctica. Pues es hora de despertar. Todos los días nos manda a despertar porque andamos dormidos, ¿sí? Espiritualmente. Sí, espiritualmente, claro que sí. Estamos dormidos. Espiritualmente estamos dormidos, entonces vamos a empezar, porque es una lucha, no es fácil. Claro que no, ¿verdad que no? No es fácil, pero cuando le pedimos al Espíritu que nos ayude, Él nos va recordando cuando estamos fallando, hermanitos. Cuando vamos fallando, Él nos lo recuerda y entonces inmediatamente despertamos y podemos reconocer en el pecado en que estamos y podemos, dijo en la palabra, arráncatelo y tíralo lejos. O sea, tener esa fuerza, esa voluntad de decir no, a esto no, y lo que Dios manda, sí. Por más que amemos mucho a esa persona, Sí. ¿verdad? Por Tenemos más que ame hacerlo. tanto ese pecado, hay que alejarnos solo por el mandato de Dios. Así es. Nos vamos, los creyentes somos. Somos más. Llegó la hora de los... Laicos, Es hora de... predicar. Así, amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y les conceda lo que su buen corazón desea. Desea. Y a Él, Todopoderoso, sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.